El pasado 12 de septiembre de 2023, participó de la Comisión de Gobierno Interior Delfina Lawson, en ese entonces, oficial de protección alto comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados en Chile. Durante su exposición, dio una lista de las medidas que Chile debería adoptar en materia de refugio y que significarían, en la práctica, abrir completamente nuestras fronteras y recibir a todo extranjero que quisiera ingresar a nuestro país. Afortunadamente, en la comisión se encontraba Johannes Kaiser, quien no se quedó callado y le llamó la atención a la representante de Naciones Unidas por recomendar disolver las fronteras chilenas. Para el segundo punto de tabla, han confirmado su participación de manera presencial la señora Delfina Lawson, oficial de protección alto comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados en Chile, ACNUR, junto a don Pedro Pablo Rossi, oficial de enlace gubernamental de ACNUR, y de manera telemática, ya lo dijimos, al exdirector, ¿ya?, de Migración. Entonces, vamos a darle 10 minutos para la exposición, ya, para escucharla. Así que desde ya, usted tiene la palabra. Bienvenida en nombre de los diputados y diputadas de la comisión. Pido orden en la sala, porfa. Vamos a retar al diputado Vélez. Está muy desordenado hoy día. Bienvenida, tiene usted. Bueno, muchísimas gracias, honorable presidenta. En nombre de la Oficina Nacional para Chile del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, vamos a presentar ante esta honorable Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados de Chile las siguientes observaciones técnicas al proyecto de ley que modifica la ley número 20.430 para establecer una etapa inicial del procedimiento de determinación de la condición de refugiado. El ACNUR presenta estas observaciones en el marco del mandato que le fuera conferido por la Asamblea General de Naciones Unidas como la agencia encargada de brindar protección internacional y asistir a los gobiernos en la búsqueda de soluciones duraderas para las personas refugiadas, solicitantes de asilo y otras que requieran protección internacional. Como en los demás países del mundo, el ACNUR en Chile promueve y facilita la inclusión e integración en las comunidades acogidas de las personas que fueron obligadas a huir de sus países de origen. Primero quisiera señalar que el ACNUR reconoce las legítimas preocupaciones del Estado frente al aumento de las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, que se debe, de acuerdo a los antecedentes del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, a un aumento significativo de la movilidad humana en la región, en particular en el contexto de los movimientos mixtos y sucesivos de los que Chile no está exento. Para el ACNUR, además del aumento de las solicitudes de asilo en la región y en el mundo, esto también se debe a la imposibilidad de acceder a otros mecanismos de regularización de la condición jurídica para las personas extranjeras en Chile, además de las solicitudes de asilo a las que pueden acceder. El ecosistema de protección internacional está compuesto por otros mecanismos de regularización jurídica, como por ejemplo la protección complementaria recientemente incorporada en la Ley 21.325 sobre migración y extranjería. Hoy en el mundo hay más personas refugiadas que en ninguna otra época. De acuerdo al informe del ACNUR, en junio de 2023 el número de personas que se vieron forzadas a huir de sus hogares ascendía a cerca de 110 millones de personas, una cifra sin precedentes debido al surgimiento de nuevos conflictos y dada la incapacidad de resolver las crisis de larga duración en el mundo. La región de las Américas no está exenta de esta situación mundial y en el 2023, a mediados del 2023, el número de personas con las cuales el ACNUR trabaja en la región ascendió a 21.4 millones de personas a fines del año 2022, incluyendo 800.000 personas refugiadas y 3.2 millones de solicitantes de asilo en todas las Américas. Solamente para ejemplificar cómo esta situación está impactando en otros países de la región, en Perú hay más de 500.000 de solicitantes de asilo, en Colombia más de 22.000, en México 210.609 solicitudes de asilo, en Ecuador cerca de 10.000 y en Chile 11.000 solicitudes de asilo. Las cifras confirman que en términos de capacidad de absorción económica y demográfica, los países de renta baja y media, es decir, aquellas que tienen menos recursos, siguen siendo los que han dado acogida al mayor número de personas refugiadas en todo el mundo.
El ACNUR reconoce que el incremento en el número de solicitudes para el reconocimiento de la condición de refugiado requiere un aumento en la capacidad del Estado para dar una respuesta adecuada en tiempo oportuno a las necesidades de protección internacional de las personas que así lo requieren, a través de procedimientos justos y eficientes. Y también reconoce las legítimas preocupaciones del Estado de asegurar que ninguna persona que no sea merecedora de protección internacional permanezca en su territorio. De acuerdo a tal como lo han establecido los órganos del Sistema de Protección Interamericano de los Derechos Humanos, los Estados, en el ejercicio de su soberanía, pueden fijar sus políticas migratorias siempre que dichas políticas sean compatibles con las normas de protección de los derechos humanos establecidos en los tratados vigentes en el Estado. En términos sobre el derecho a buscar y recibir asilo, en Chile rige la Ley 20.430, la cual recoge los principales estándares en materia de derecho internacional de las personas refugiadas, y creemos que es viable poder modificar y adecuar los procedimientos de reconocimiento de la condición de refugiado en el marco de esta ley para enfrentar el nuevo contexto que es de la movilidad humana que se está dando en el país. El derecho a buscar y recibir asilo busca proteger a las personas que requieren protección internacional, otorgándoles la posibilidad de acceder a la protección que no pudieron tener en su país de origen. De acuerdo a los tratados internacionales vigentes en Chile, el derecho a buscar y recibir asilo impone a los estados determinadas obligaciones específicas, entre las que se encuentran la obligación del principio de no devolución, que incluye la prohibición del rechazo en frontera, la no penalización o sanción por el ingreso o la presencia irregular de aquellas personas que sean reconocidas como refugiadas, incluso cuando se encuentran dentro del procedimiento para dicho reconocimiento, el acceso a un procedimiento justo y eficiente, las garantías del debido proceso y el otorgamiento de protección internacional si se satisface la definición de refugiado. En concreto, y sobre el proyecto de ley, esto implica y se traduce en que el principio de no devolución consiste o impone la obligación a los estados de no poder expulsar o devolver de cualquier manera personas extranjeras que requieran protección internacional a un territorio en donde sus vidas correrían el riesgo de sufrir amenazas. Tal como fuera señalado por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, esto supone que las personas que solicitan protección internacional no pueden ser rechazadas en la frontera sin un análisis adecuado e individualizado de sus peticiones. Por lo tanto, es fundamental que las autoridades en frontera no realicen el rechazo del ingreso sin un examen individualizado de cada una de las solicitudes. En línea con dichos estándares y con la normativa vigente, toda persona que se encuentra en el territorio nacional o que se presenta en un punto de frontera tiene el derecho de solicitar a las autoridades el reconocimiento de la condición de refugiado, sea que su ingreso haya sido irregular o irregular al país. Esto incluye los casos de las personas que por distintos motivos no cuenten con la documentación necesaria para ingresar al país de acuerdo a los criterios migratorios o no cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa. El espíritu de la Convención es el de proteger a aquellas personas que están siendo amenazadas o perseguidas en sus países de origen. La mayoría de las personas que escapan de una guerra o de un conflicto no tienen acceso a la documentación vigente o no pueden acceder a los pasaportes o a los visados requeridos para ingresar. Las rutas legales y seguras muchas veces no se encuentran a su alcance. Por esta razón, la Convención de 1951 reconoce explícitamente la posibilidad de que las personas refugiadas ingresen de una manera irregular al país. Por lo tanto, es importante para asegurar el ejercicio del derecho a buscar y recibir asilo que cualquier normativa de protección de refugiados asegure la obligación de la autoridad contralora de admitir a la persona que busca protección internacional al territorio y de referirla inmediatamente al servicio encargado de procesar su solicitud. Sobre la etapa inicial en el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, el proyecto de ley establece dos situaciones en particular. Una, la del cumplimiento de ciertos requisitos formales, y otra que dice relación con las solicitudes manifiestamente infundadas. Sobre los requisitos formales, el ACNUR considera que si bien están, pueden ser
exigidos por la autoridad deben considerarse expresamente las solicitudes de aquellas personas que por motivos justificados no puedan cumplir con los requisitos, porque el derecho a buscar y recibir asilo debe primar por sobre los requisitos formales y por lo tanto se deben considerar estas razones eventualmente en el caso de que no las puedan cumplir, incluyendo los plazos formales, porque se puede dar el caso de una persona que salió de su país de origen hace muchos años, por ejemplo, una situación de una persona ucraniana cuando salió de su país de origen no estaba siendo perseguido, pero hoy en día no puede regresar y debería poder solicitar el reconocimiento de su condición de refugiado. Sobre las solicitudes manifiestamente infundadas, para el ACNUR no se trata de una cuestión que podría ser abordada en una etapa de admisibilidad, sino más bien es la razón de ser del procedimiento. Por lo tanto, consideramos que, tal como lo indica el título del proyecto, debería ser una etapa inicial del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, y el ACNUR promueve a nivel mundial que los estados puedan establecer procedimientos diferenciados de análisis de los casos, partiendo de la base de un sistema de registro reforzado y luego la canalización de las distintas solicitudes a procedimientos diferenciados, en el marco, como dije al inicio, de un procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado y no en una fase de admisibilidad. Por lo tanto, y teniendo en cuenta los objetivos que se plantea este anteproyecto, el ACNUR se permite sugerir el abordaje del aumento de las solicitudes a través de estos tipos de procedimientos, los cuales también podemos brindar más información acerca de cómo podrían ser implementados. Pero creemos que es una manera más adecuada de dar una respuesta a la situación actual en cumplimiento con las normativas internacionales vigentes. Por último, señora Presidenta, me quería referir a la protección internacional en el contexto de los movimientos sucesivos y los movimientos mixtos. Entendemos la preocupación respecto de los solicitantes de asilo que se trasladan o que presentan solicitudes previamente en otros estados y que continúan desplazándose después de solicitar asilo o se abstienen de solicitar protección internacional en un estado donde podrían haberla obtenido. Este tipo de desplazamiento se conoce como movimientos sucesivos y por lo general refleja la falta de protección disponible para las personas refugiadas y solicitantes de asilo, incluyendo el acceso a soluciones duraderas oportunas en los países de tránsito. En estos casos, el hecho de que una persona refugiada o solicitante de asilo haya continuado desplazándose no afecta su necesidad de protección internacional ni la obligación del Estado de garantizar el derecho a buscar y recibir asilo, ni la prohibición de la devolución. En general, las personas refugiadas y solicitantes de asilo buscan protección internacional, la cual no siempre está disponible efectivamente en el lugar al que huyeron inicialmente. En este contexto de los movimientos secundarios o sucesivos, la responsabilidad primordial de brindar protección internacional y de realizar el análisis individualizado de cada uno de los casos recae sobre el estado en el que la persona solicitante se encuentra. El hecho de que haya continuado desplazándose no afecta su derecho a buscar y recibir asilo. Muchos de los solicitantes de asilo y refugiados atraviesan para llegar a Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, ¿sí?, por distintos motivos o porque no se sienten seguros en los primeros países de tránsito. La obligación de analizar cada una de esas solicitudes recae, como dije, en el territorio donde la persona se encuentra. De esta manera, en estos casos, en los casos de movimientos sucesivos, el Estado debe garantizar este análisis adecuado e individualizado de cada una de las solicitudes. La Convención de 1951 sobre el Estatuto de las Personas Refugiadas, al referirse en su artículo 31 a la no sanción por ingreso o residencia irregular de las personas refugiadas que hayan llegado directamente del territorio en donde su vida o su libertad estuviera amenazada, no pretende excluir a aquellas personas que hayan transitado por otros países previamente o fueron incapaces de hallar protección efectiva en el primer país o los primeros países de los cuales han huido, y así ha sido interpretada. La intención de quienes redactaron la Convención fue de excluir del beneficio de la inmunidad de las sanciones a los refugiados que habían hallado protección como refugiados o que se habían asentado temporal o permanente en otro país.
Por último, sí, ya estoy en las conclusiones. Solo para terminar, 30 segundos. El ACNUR se permite sugerir lo siguiente. En primer lugar, asegurar que todas las personas que requieran protección internacional sean admitidas al territorio. Esto para asegurar la garantía de no devolución, la cual incluye la prohibición de rechazo en frontera y la obligación de dejar constancia por escrito sobre su intención de solicitar refugio en el país, entregándose una copia escrita de dicha constancia a la persona extranjera. En segundo lugar, asegurar que todas las personas que requieran protección internacional tengan la oportunidad de presentar una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado y un análisis individualizado de su caso. En tercer lugar, asegurar la regularidad de la condición jurídica de aquellas personas que solicitan el reconocimiento de su condición. En cuarto lugar, proponemos establecer un sistema reforzado de registro de solicitudes y un sistema de análisis diferenciado de las solicitudes de asilo, incluyendo un análisis acelerado de las solicitudes manifiestamente infundadas. Y por último, sugerimos también establecer, o en aquellos casos que requieran el acceso a la protección complementaria, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Migraciones, permitirle esta opción a la persona solicitante. Muchas gracias. No hay solicitud de palabras, ¿sí? Diputado Kaiser. Sí, señora presidenta, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los exponentes también. Respecto de este proyecto de ley y también la ponencia del ACNUR, me gustaría plantear un par de inquietudes. Primero, no veo por qué la ACNUR debiese encriptarse y ser parte de lo que es la política migratoria chilena. Nosotros somos un Estado soberano e independiente. No necesitamos pedirles permiso para tomar nuestras decisiones migratorias y respecto de quién entra y no a este país. Lo que ustedes estaban planteando hace unos minutos atrás era prácticamente, por su intermedio, señora presidenta, era prácticamente disolver nuestras fronteras y lo que era inmigración libre, absolutamente libre. Chile tiene problemas serios y no es la ACNUR ni son las Naciones Unidas las que tienen que pagar la cuenta, la tienen que pagar nuestros ciudadanos. Y nosotros vemos cómo llegan desde el extranjero con bolsas del ACNUR, con mochilas del ACNUR, con instructivos del ACNUR, y llegan a Chile, dirigidos desde países seguros hacia Chile. Entonces, por su intermedio, señora presidenta, yo no sé si la ACNUR es una ayuda o es parte del problema migratorio que estamos enfrentando. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias por su intermedio, señora presidenta. Agradecer mucho a la comisión por la atención. Nuestros comentarios provienen de los estándares internacionales y de ninguna manera quieren ser o pretenden ser una injerencia en los asuntos internos del Estado. Y a disposición también para colaborar en lo que se requiera.